Hola a todos, es el abogado Jesús Martínez. Estoy haciendo este video porque Inmigración, el USCIS, hizo un cambio reciente a la solicitud del permiso de trabajo. En este video pues nomás voy a estar revisando la forma y hablando sobre ese nuevo cambio. Si quieren ver cómo llenar la solicitud del permiso de trabajo, tengo otro video enseñándoles cómo hacer eso. Si quieren ver ese video, pueden darle clic aquí al video aquí arriba. Ok. Entonces, las primeras cosas, la razón por qué uno está aplicando para el permiso de trabajo, esto se ha quedado igual como era la solicitud antes, su nombre legal completo. Si usted ha usado algún otro nombre en el pasado, todo es igual. Donde usted recibe correo, que es su dirección, su domicilio, y ahí lo pone, esto está igual. Su número de extranjero, su número de cuenta para inmigración, el USCIS. Si quiere accesar su cuenta por el internet, no es necesario, no lo tienen que hacer. Si quieren hacer una cuenta, sí la pueden hacer. Todos estos datos son similares. Esto sí ha cambiado, pero nomás ha cambiado en que antes, aquí donde pregunta qué es tu número de seguro, antes estaba acá arriba, ya está aquí abajo. No es un cambio bastante, no es un cambio grande, nomás es nomás cambió de dónde está en el documento. Sobre si usted quiere que el seguro le dé otra carta del seguro, toda esa información está igual. ¿Qué es el país donde usted es ciudadano de? Eso es igual. ¿Dónde nació? Eso no ha cambiado. ¿Cuándo usted entró la última vez? ¿Con qué pasaporte tenía? ¿En qué fecha entró? ¿Cuándo usted entró? ¿Qué estatus de inmigración tenía? Todo eso se quedó igual. Sobre qué categoría está aplicando para. Si uno tiene la DACA, por ejemplo, su categoría es la C33. Si uno tiene una solicitud de asilo político pendiente, la categoría es C8. Si uno está aplicando por la primera vez y no sabe abajo qué categoría tiene, recomiendo que se fijen en la página de web de inmigración y ahí pueden encontrar qué categoría es. También le pueden preguntar a un abogado o a una organización sin fines de lucro para esa asistencia. También si uno está renovando su permiso de trabajo, puede fijarse en la carta y ahí en la carta dice qué categoría eres. Si estás renovando bajo esa misma categoría, pones entonces aquí esa información. Todo esto también está similar a antes. Lo que ha cambiado es esto, y ese cambio solamente aplica para gente que está aplicando bajo esta categoría, para gente que tiene una solicitud de asilo pendiente. Y si uno no está aplicando bajo esta categoría, entonces las preguntas del 30A al 30G no tiene que llenar. Y pues si la primera pregunta es si uno alguna vez ha sido arrestado o cargado o convictado por un delito en cualquier país, no dice solamente en qué país donde estás, dice en cualquier país. Y uno tiene que responder honestamente si es sí o no. Si puso que sí, entonces tiene que leer las instrucciones especiales para gente que tiene solicitudes de asilo político pendiente. La siguiente pregunta es si uno entró a los Estados Unidos legalmente por una puerta de entrada de los Estados Unidos y si uno fue inspectado y fue admitido o le dieron el parole después que estaban inspectados por un oficial de inmigración. Si uno puso que sí, tiene que
probar, tienen que comprobar, tienen que proveer pruebas de esa entrada legal. Si uno entró legalmente, puede suceder que le dieron una carta que se llama el I-94 y con eso pueden comprobar que tenían una entrada legal. También puede suceder que le dieron otros documentos y allí con eso se puede comprobar la entrada legal. Si uno no entró legalmente, pues entonces la respuesta sería que no. La siguiente pregunta dice: si uno puso que no a esta pregunta, a la pregunta de la entrada legal, lo que dice es que si tú te presentaste al Departamento de Seguridad de los Estados Unidos adentro de 48 horas de cuando entraste y si expresaste una intención de aplicar para meter una solicitud de asilo político adentro de los Estados Unidos o expresaste un temor sobre ser perseguido o torturado en tu país de origen, uno tiene que responder honestamente sí o no. Y aquí si uno se presentó al oficial de inmigración, pone en qué fecha, pone aquí la localidad, el lugar donde se presentó y también aquí en qué país, de qué país uno tiene temor de ser perseguido. Y también aquí lo que dice es que si uno no se presentó, no entró legalmente por los estados, que si no entró legalmente por una puerta de entrada de los Estados Unidos, tiene que explicar por qué no entró legalmente. Y si necesita más espacio, vayan al parte 6. Lo demás está igual. También para más información sobre instrucciones para gente que tiene solicitudes de asilo político, pueden ver las instrucciones. Lo demás está similar y básicamente mucho de estas preguntas, las nuevas preguntas, los nuevos cambios a la solicitud del permiso de trabajo está basado en los nuevos cambios que están haciendo para los permisos de trabajo para gente que tiene solicitudes de asilo político pendiente. Si quieren agarrar más información sobre esos nuevos cambios, pueden hacer a clic aquí arriba. Hice un video sobre esos cambios. Espero que aprendieron algo. Si tienen una pregunta o duda, déjenme saber. Que Dios les bendiga y que tengan buen día.